Miércoles 14 de agosto. Continuamos estudiando la lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, para memorizar. Jesús, cuando llamó a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lucas dice: tome su cruz cada día y sígueme. Marcos 8:34. Mi querido Señor, como humano soy soberbio, altivo, orgulloso. Estos pasivos morales queremos que tú nos lo quites, de tal manera que la grandeza nuestra consista caer a tus pies y aprender de ti. Permítenos, oh Dios, a desintoxicarnos de tal forma que para nosotros sea vivir, sea Cristo, y morir ganancia. La oración la presentamos a través de su nombre glorioso, Cristo Jesús. Amén. Para hoy, miércoles 14 de agosto, ¿quién es el más grande? ¿Saben, hermanos? El ser humano aspira a ser grande, pero hubo uno en el cielo que quiso ser grande, tan grande que se comparó superior a Dios, y al compararse superior a Dios le hizo la guerra, creyendo que él podía ser grande, más grande que Dios, y le hizo la guerra. Ese personaje fue expulsado del cielo hace aproximadamente 6,000 años. Su nombre, Satanás, que significa en hebreo adversario, o el que me hace la contra. Hasatan, o Satan, o a Satan, el que me adversa, el que me hace la guerra, el que se opone a mí. Pero también en el Nuevo Testamento se le llama diablo, que significa el que acusa, el que calumnia, expresando las características de ese archiengañador. Y él quiere que los hombres sean grandes, sí, pero sin Dios. Eso fue lo que ofreció a Jesús en la última tentación en el desierto. Todo esto te daré, la gloria del mundo te daré, si tú te inclinas a mí, si tú te arrodillas ante mí. Y para servir al mundo no hay que arrodillarse, solamente hacer lo que el mundo dice en contraposición a lo que Dios dice. Mire, el más humilde hijo de Dios es más poderoso y más rico que Donald Trump o Elon Musk. ¿Por qué? Porque ellos morirán y dejarán sus riquezas inseguras en terceras manos. Pero nosotros sabemos que somos hijos del Rey del universo, no del planeta Tierra, del universo. Y el universo es tan grande, que Dios nos pide que busquemos la grandeza que hay en el universo y no la grandeza terrenal, que es diabólica. Porque ¿de qué aprovecha el hombre
hacerse de mucho dinero, de muchas vacas, de muchos apartamentos, de muchos vehículos, de mucho dinero por todas partes, de mucho oro y plata, si al final pierde su alma? O sea, se pierde. Las riquezas de este mundo van a ser entregadas a los hijos del Altísimo, dice Daniel capítulo 7, y lo dice también Daniel capítulo 2, y lo dice Daniel capítulo 12. Es que la riqueza de este mundo ha sido reservada para los que buscan a Dios. De ahí que en Marcos 9:30 Jesús volvió a Cafarnaúm. ¿Qué había en Cafarnaúm? Mire, había tres cosas. En Cafarnaúm Dios hizo muchos milagros, muchos milagros. En Cafarnaúm Jesús predicó muchos sermones. Pero en Cafarnaúm era donde Jesús vivía, en la casa de Pedro. Y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaban, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién sería el mayor. Dice la sierva de Dios que el hombre más grande es aquel que va a los pies de Jesús y aprende sus enseñanzas y las pone por obra. Dios no tiene que ser planeta, ni tierra, ni universo. Dios no necesita nada de eso. Pero porque es un Dios de amor y un Dios humilde, se inclina en crear. La inclinación, fíjense, cuando Dios creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Él se inclinó, se humilló para crear al hombre. Se inclinó para crear al hombre, para enseñarnos la grandeza está en ser humilde. Humilde es todo aquel, no que es tranquilo y no habla, no. Humilde es todo aquel que depende de toda palabra de Dios. Es aquel que obedece la palabra de Dios. La desobediencia es un acto de altivez, porque con la desobediencia le estoy diciendo a Dios que soy más grande que Él. ¿Ve? Hay que tener cuidado. Entonces, dice, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el siervo de todos. Ahí está la palabra diácono. El que es grande ante Dios es el que sirve a los demás. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice: el que recibe en mi nombre uno de tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué Jesús puso un niño como ilustración? Porque los niños dependen de su papá y no cuestionan. El niño se deja tomar de la mano de su papá y permite que su papá lo lleve donde quiera, porque él sabe que su papá no le va a hacer daño. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que sus hijos tengan. La fe de los niños que dependen de sus padres para comer, para beber, para bañarse, para vestir. Todo eso depende el niño de sus padres. Y así es que Dios quiere que no hagamos nada sin consultarle a Él y esperar pacientemente que Él nos dice su palabra con relación a un caso específico. Amigo, Dios quiere que seamos como niños, no en el saber, sino que seamos niños en la malicia. Y que dependamos de Dios constantemente, así como mis niños dependían de mí en su pequeñez.
Y respondiéndole Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios. ¿Quiénes eran esos? Juan y Santiago. Eso pasó por el tercer viaje de Jesús por Galilea, el cual no nos sigue y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Es decir, no era discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro. La palabra es dinamita, y viene dinamita. Nadie hace milagro en mi nombre que pronto puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Realizar un milagro en el nombre de Jesús sería reconocer su poder y su autoridad. ¿Cuál es la grandeza del hombre? Depender de Dios. Considerarse pequeño ante los demás. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo niño para enseñarnos con su conducta de que el poder está en ser humildes, es decir, dependiente de Dios. Dice en el libro Cada Día con Dios, página 190, quien ceda al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Toda persona que se enorgullezca o se enaltezca está poseída de un demonio. Lo estoy leyendo aquí. Quien ceda al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Hay que tener cuidado. Todo hombre altivo o altanero está dominado por un demonio. Lo acabo de leer en el libro Cada Día con Dios, página 190. Sea manso, sea humilde. Las cosas no son como tú dices, sino como dice Dios. La última cita está en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 298, de la pluma inspirada, que dice, Dios obra por medio de los que Él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la obra mayor, porque su poder se revela en la debilidad del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma y en virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña. Pero Dios no valora las cosas de acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios, o lo que es pequeño para nosotros tiene que ser pequeño para Dios. No nos toca a nosotros juzgar nuestros propios talentos o elegir nuestra obra. Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala, llevándolas por su causa y siempre recurriendo a Él en búsqueda de descanso. Palabras de vida, Gran Maestro, página 298 de la pluma inspirada. ¿Cuál es el más grande? El que quiere, el que se comporta como niño, en el sentido de dependencia de Dios Padre. Jesús no hizo nada, ningún milagro, sin antes consultar al Padre. Porque el Padre y yo, una cosa somos, dice Juan. Dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. Amigo, ¿quiere usted ser grande? Vaya a los pies de Jesús. Aprenda de Él, cállese la boca para que escuche el sonido de Dios hablándote directamente al corazón. Cuando tú veas a una persona muy suficiente, muy arrogante, es una persona poseída por el espíritu del diablo. Porque dice aquí, quien ceda al espíritu de exaltación propia, se pone bajo el dominio del enemigo. Cada Día con Dios, página 120 de la pluma inspirada. Que Dios nos bendiga y nos acompañe a ser mansos y humildes de corazón. Para mañana jueves 15 de agosto, la persona sana en el infierno.
Que Dios nos bendiga.